El mundo de Carven se consumía lentamente, como una antorcha que arde hasta el último resquicio de su mecha. Las ciudades flotantes, orgullo de los Carvani durante milenios, se desplomaban una tras otra en el océano hirviente que cubría gran parte del planeta. Los Draxil, con su flota de asedio, habían llegado sin previo aviso, como una plaga de langostas metálicas que no dejaba nada en pie. Sus naves, negras y afiladas como cuchillas, surcaban los cielos con un zumbido que helaba la sangre, descargando fuego y metralla sobre todo lo que se moviera. Los Carvani habían resistido al principio. Sus defensas orbitales, aunque antiguas, lograron derribar a varios invasores. Pero la superioridad tecnológica de los Draxil era abrumadora. En cuestión de días, los escudos planetarios colapsaron, las torres de defensa fueron reducidas a cenizas, y las flotas locales quedaron convertidas en chatarra ardiente que caía como lluvia incandescente sobre los mares. En medio de la devastación, los líderes Carvani enviaron transmisiones desesperadas al Consejo Galáctico. Mensajes codificados, súplicas formales, incluso grabaciones de los gritos de los civiles bajo ataque. Cada señal fue enviada con la esperanza de que alguien, cualquiera, respondiera. Pero el vacío respondió con silencio. El Consejo, esa vasta coalición de especies que se jactaba de mantener la paz en los cuadrantes centrales, no movió un dedo. Quizás porque Carven estaba demasiado lejos de las rutas comerciales principales. Quizás porque los Draxil eran demasiado poderosos y nadie quería arriesgarse a provocar su ira. O quizás, simplemente, porque la vida de los Carvani no valía lo suficiente en la balanza política de la galaxia. Los túneles subterráneos se convirtieron en refugio. Familias enteras se apiñaban en galerías húmedas, iluminadas apenas por cristales bioluminiscentes. Los ancianos murmuraban plegarias a los dioses estelares, recordando tiempos en que su pueblo era respetado y temido. Los niños lloraban en silencio, demasiado asustados para comprender por qué el cielo se había vuelto un enemigo. Los guerreros, con las armaduras melladas y las armas rotas, se preparaban para morir de pie, aunque sabían que su sacrificio sería inútil. El aire en los túneles estaba cargado de desesperanza. Cada explosión en la superficie hacía temblar las paredes, levantando polvo que caía como ceniza sobre los refugiados. El olor a ozono y metal quemado se filtraba incluso bajo tierra, recordándoles que la muerte estaba cada vez más cerca. En una de esas cavernas, un joven vigía llamado Serac mantenía la mirada fija en un viejo monitor conectado a un telescopio orbital. Sus compañeros lo consideraban un soñador, alguien incapaz de aceptar la derrota. Mientras los demás se resignaban, él insistía en que había visto algo moverse en el vacío, más allá de las naves Draxil. Un destello, una sombra, una anomalía en el sensor. Nadie le creyó. Es solo interferencia, le dijo un guerrero cansado, ajustando la correa de su rifle roto. Nadie vendrá. Nadie arriesgará su flota por nosotros. Serac no respondió. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, seguían fijos en la pantalla. En lo más profundo de su ser, se negaba a aceptar que el universo entero los hubiera abandonado. Mientras tanto, en la superficie, los Draxil continuaban su obra de exterminio. No buscaban esclavos ni recursos, buscaban borrar a los Carvani de la existencia. Sus tropas descendían en enjambres, arrasando templos, bibliotecas y santuarios. Todo lo que representaba la memoria de un pueblo era reducido a polvo. Era un genocidio metódico, ejecutado con la frialdad de quien arranca una mala yerba del jardín. Los líderes Carvani, reunidos en lo más profundo de los túneles, debatían sin esperanza. Algunos proponían rendirse, aunque sabían que los Draxil no aceptaban rendiciones. Otros hablaban de un éxodo imposible, de enviar a los niños en cápsulas hacia el vacío, con la esperanza de que alguna nave neutral los encontrara. Pero todos sabían la verdad, no había salida. El silencio del consejo era más cruel que las armas de los Draxil. Porque significaba que nadie los consideraba dignos de salvar. Significaba que su historia, su cultura, sus canciones y sus sueños, no valían nada en la balanza de la galaxia. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Serac seguía mirando el cielo. Seguía esperando. Porque en lo más profundo de su corazón, creía que alguien, en algún rincón del universo, escucharía sus gritos.
En los túneles subterráneos de Karben, donde la humedad se filtraba por las paredes y el aire olía a óxido y desesperanza, la vida se había reducido a un murmullo apagado. Los refugiados se apiñaban en galerías estrechas, iluminadas apenas por cristales bioluminiscentes que parpadeaban como luciérnagas moribundas. El silencio era interrumpido solo por los temblores que recorrían la roca cada vez que una explosión sacudía la superficie. Allí, entre la penumbra, se encontraba Serac, un joven vigía de apenas 20 ciclos solares. Su deber era casi simbólico, vigilar los monitores conectados a un telescopio orbital que milagrosamente aún funcionaba. La mayoría de los Carvani consideraban esa tarea inútil. ¿Qué podía verse en el cielo, salvo la flota Draxil que dominaba la órbita? ¿Qué esperanza podía encontrarse en un vacío que había respondido con silencio a todas sus súplicas? Pero Serac no pensaba así. Desde niño había sentido fascinación por las estrellas. Mientras otros jóvenes entrenaban con armas o estudiaban las artes de la diplomacia, él pasaba horas observando el firmamento, soñando con lo que había más allá. Ahora, en medio de la guerra, esa obsesión se había convertido en su única razón para seguir respirando. «Sigues mirando ese maldito monitor», gruñó un guerrero veterano, apoyado contra la pared con un rifle roto en las manos. «¿Qué esperas encontrar? Un milagro». Serac no apartó la vista de la pantalla. El monitor mostraba un mar de puntos luminosos, distorsionados por la interferencia de los campos de batalla en órbita. Entre ellos, las siluetas negras de las naves Draxil se movían como depredadores en un océano oscuro. «No lo sé», respondió con voz baja, casi para sí mismo. «Pero algo se mueve ahí fuera. Lo siento». El guerrero soltó una carcajada amarga. «Lo que sientes es hambre y miedo. Nadie vendrá. El Consejo nos ha abandonado. Y si alguien tuviera la locura de acercarse, los Draxil lo destrozarían en segundos». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de los refugiados cercanos. Algunos ancianos suspiraron resignados, otros bajaron la cabeza en silencio. La esperanza era un lujo que ya no podían permitirse. Pero Serac no se rindió. Ajustó los controles del telescopio, afinando la resolución. Había visto un destello, apenas un parpadeo en la negrura, demasiado regular para ser simple interferencia. Lo había notado 2 veces en la última rotación del planeta, y ahora lo buscaba con la obsesión de quien se aferra a un hilo invisible. Mientras tanto, en otra parte del refugio, los líderes Carvani discutían. Algunos proponían enviar cápsulas de escape con los niños, aunque sabían que probablemente serían destruidas antes de abandonar la atmósfera. Otros hablaban de rendirse, aunque todos sabían que los Draxil no aceptaban rendiciones. La desesperación impregnaba cada palabra, cada gesto. Serac escuchaba esos debates desde lejos, sin intervenir. Para él, la única verdad estaba en el cielo. Si había una posibilidad, por mínima que fuera, de que alguien hubiera escuchado sus transmisiones, debía estar atento. Una noche, mientras la mayoría dormía, Serac volvió a ver el destello. Esta vez más claro, más definido. No era una estrella, ni un fragmento de nave destruida. Era un movimiento deliberado, una trayectoria que no coincidía con las rutas de los Draxil. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Lo vi», susurró, aunque nadie estaba cerca para escucharlo. «Algo se acerca». Corrió por los túneles, despertando a los demás. Los guerreros lo miraron con fastidio, los ancianos con compasión, y los niños con una chispa de curiosidad. «Es solo un reflejo», dijo uno de los líderes, cansado. «No alimentes falsas esperanzas». Pero Serac no se dejó intimidar. Señaló el monitor con manos temblorosas. «No es un reflejo. No es interferencia. Es algo más». El silencio se hizo en la caverna. Por un instante, incluso los más incrédulos sintieron un estremecimiento. Porque en lo más profundo de sus corazones, todos deseaban creer que Serac tenía razón. Los días siguientes, el joven vigía no se apartó del monitor. Apenas comía, apenas dormía. Sus ojos enrojecidos seguían cada movimiento en el vacío, convencidos de que algo estaba allí, acercándose. Los demás lo llamaban loco,
pero algunos empezaron a visitarlo en secreto, buscando en la pantalla un destello de esperanza. Y así, en medio de la oscuridad, Serac se convirtió en el guardián de un sueño que nadie más se atrevía a sostener. El último vigía de un pueblo condenado, aferrado a la idea de que el universo no los había olvidado del todo. Lo que no sabía era que, más allá del alcance de sus sensores, en la frontera del sistema, motores desconocidos ya rugían en silencio, preparando su entrada. El cielo de Carben había sido, durante generaciones, un símbolo de belleza y orgullo. Sus auroras danzaban sobre los océanos, y las ciudades flotantes parecían joyas suspendidas en la bóveda celeste. Pero ahora, ese mismo cielo era un verdugo. Las naves Draxil lo dominaban con su sombra, y cada amanecer era recibido con el rugido de bombarderos que descendían como aves carroñeras. Los Carvani ya no miraban hacia arriba. Habían aprendido que en el firmamento no había nada para ellos salvo fuego y muerte. Sin embargo, Serac, el joven vigía, no apartaba los ojos de su monitor. Había visto el destello, lo había seguido durante días, y ahora estaba convencido de que algo se acercaba. La noche en que ocurrió, el silencio en los túneles era absoluto. Los refugiados dormían, agotados por el hambre y el miedo. Solo Serac permanecía despierto, con los ojos enrojecidos por la vigilia. De pronto, el monitor parpadeó. Una anomalía apareció en los sensores, una distorsión en el espacio, como si la misma tela del vacío se estuviera desgarrando. Al principio pensó que era un error. Ajustó los controles, reinició los sistemas, pero la señal permanecía. Y entonces lo vio, una grieta de fuego abriéndose en la negrura, un resplandor que no pertenecía a ninguna nave Draxil. El corazón de Serac se detuvo por un instante. En la superficie, los cielos se iluminaron con un rugido ensordecedor. Los Draxil, sorprendidos, giraron sus naves hacia la anomalía. Sus sensores chillaban advertencias, incapaces de clasificar lo que emergía del vacío. Y entonces, de aquella herida en el espacio, surgió una silueta colosal. Era una nave de guerra, pero no se parecía a nada que los Carvani o los Draxil hubieran visto antes. Su casco era de acero oscuro, marcado con cicatrices de antiguas batallas. Sus motores rugían como bestias liberadas, emitiendo un aullido que resonaba incluso en la atmósfera. No era elegante ni refinada como las naves del Consejo. Era brutal, funcional, diseñada para un único propósito, la guerra. Los Draxil vacilaron. Por primera vez desde que habían llegado a Carben, no sabían qué hacer. Sus protocolos no reconocían el diseño, sus registros no contenían datos de semejante monstruo. La nave no transmitió códigos de identificación ni protocolos diplomáticos. Simplemente avanzó, imponente, como un depredador que entra en un territorio ajeno sin pedir permiso. En los túneles, Serac gritó con todas sus fuerzas. Lo sabía. Lo sabía. Alguien ha venido. Los refugiados se despertaron sobresaltados. Corrieron hacia el monitor y por primera vez en semanas, sus ojos brillaron con algo que habían olvidado, esperanza. En la órbita, los Draxil abrieron fuego. Sus cañones lanzaron descargas de plasma, proyectiles que podían partir en dos a un crucero del Consejo. Pero la nave recién llegada no se detuvo. Sus escudos absorbieron el impacto con un resplandor azulado, y sus motores rugieron aún más fuerte, como si se alimentaran del desafío. Entonces habló. No con palabras, sino con fuego. Sus cañones principales se encendieron, lanzando descargas que atravesaron el vacío como rayos divinos. Una de las naves Draxil explotó en una llamarada, sus restos cayendo hacia la atmósfera como estrellas fugaces. Otra fue partida en dos por un misil que rugió como un trueno al impactar. Los cielos de Carben, que habían sido un símbolo de condena, se convirtieron de pronto en un campo de batalla iluminado por explosiones. Los refugiados, desde las cavernas, escuchaban el estruendo y temblaban, pero no de miedo, sino de incredulidad. ¿Quiénes son?, susurró un anciano, con lágrimas en los ojos. ¿Qué especie desafiaría a los Draxil así? Serac, con la voz quebrada por la emoción, respondió. Humanos. Tienen que ser humanos. El nombre resonó en la caverna como un eco antiguo.
Los Carvani habían oído hablar de ellos, una especie joven, apenas conocida en los registros galácticos. Algunos los consideraban primitivos, otros los veían como una curiosidad menor en los márgenes del Consejo. Pero ahora, allí estaban, desafiando a los Draxil con una furia que ninguna otra raza se había atrevido a mostrar. El rugido de la nave humana continuaba, un aullido que parecía surgir del mismo vacío. No era solo el sonido de motores, era un grito de guerra, una declaración al universo entero: los humanos habían llegado. Y en ese instante, los Carvani comprendieron que el destino de su mundo había cambiado. Porque donde el Consejo había callado, donde todas las demás especies habían mirado hacia otro lado, los humanos habían respondido. El vacío ya no estaba en silencio. Ahora rugía con la voz de la tierra. El vacío se iluminó con el choque de voluntades. Los Draxil, acostumbrados a la supremacía absoluta, reaccionaron con la furia de depredadores sorprendidos. Sus naves de asalto giraron en formación, desplegando enjambres de cazas que descendieron como enjambres de insectos metálicos. El espacio alrededor de Carven se convirtió en un enjambre de luces rojas y verdes, cada destello un proyectil, cada explosión un grito de guerra. La nave humana, sin embargo, no se detuvo. Avanzaba con la calma implacable de un coloso. Sus motores rugían como si fueran el eco de tormentas antiguas, y cada pulso de energía que recorría su casco parecía anunciar que la verdadera batalla apenas comenzaba. Los Draxil abrieron fuego. Cañones de plasma escupieron descargas que podían desintegrar una ciudad entera. Los misiles de fisión atravesaron el vacío como lanzas ardientes. El cielo sobre Carven se cubrió de estelas incandescentes, como si 1000 meteoros descendieran al mismo tiempo. Pero la nave humana respondió con una ferocidad que nadie esperaba. Sus escudos brillaron con un resplandor azulado, absorbiendo el impacto como si se alimentaran de él. Y entonces, con un rugido que resonó en todas las frecuencias, contraatacó. Los cañones principales se encendieron, lanzando haces de energía que atravesaron el vacío como rayos divinos. Una fragata Draxil fue alcanzada de lleno, su casco se partió en dos, y sus restos ardientes cayeron hacia la atmósfera, iluminando la noche de Carven como una lluvia de estrellas. Otra nave intentó maniobrar para flanquear al intruso, pero un misil humano la alcanzó en el centro, explotando con tal fuerza que la onda expansiva sacudió incluso a los refugiados bajo tierra. Los Carvani, apiñados en los túneles, escuchaban el estruendo con incredulidad. Cada explosión era un latido de esperanza, cada destello en el cielo un recordatorio de que no estaban solos. Algunos lloraban, otros reían histéricamente, incapaces de contener la emoción. «Los está destruyendo», gritó un niño, señalando el monitor con ojos brillantes. «Es imposible», murmuró un anciano, con lágrimas en las mejillas. Nadie había resistido a los Draxil, hasta ahora. En la órbita, la batalla alcanzaba un clímax brutal. Los Draxil, desesperados, lanzaron su nave insignia al frente. Era un coloso de guerra, armado con cañones gravitacionales capaces de desgarrar la corteza de un planeta. Sus comandantes rugieron órdenes, convencidos de que ningún intruso podía resistir semejante poder. La nave humana, sin embargo, no retrocedió. Ajustó su curso directamente hacia el gigante enemigo, como un lobo que desafía al alfa de la manada. Los sensores Carvani captaron la maniobra y contuvieron la respiración. Era una locura. El cañón gravitacional disparó. Una onda invisible recorrió el vacío, distorsionando la luz, arrancando fragmentos de roca de las lunas cercanas. El impacto alcanzó de lleno a la nave humana, que se estremeció bajo la presión. Por un instante, pareció que sería destrozada. Pero entonces, con un rugido aún más fuerte, sus motores se encendieron al máximo. La nave resistió, avanzando contra la marea de energía como un titán que se niega a caer. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, descargó toda su furia. Decenas de misiles emergieron de sus lanzaderas, trazando arcos luminosos en el vacío. Sus cañones dispararon en ráfagas coordinadas, golpeando los puntos débiles del coloso Draxil. El casco enemigo se resquebrajó, sus escudos colapsaron, y en un estallido cegador, la nave insignia explotó, iluminando el cielo de Carven como un segundo sol.
El rugido de la explosión fue seguido por un silencio atónito. Los cazas Draxil, privados de su nave madre, comenzaron a dispersarse. Algunos intentaron huir, otros fueron cazados sin piedad por la artillería humana. En cuestión de minutos, la flota que había dominado Karben durante semanas fue reducida a escombros ardientes. En los túneles, los Carvani estallaron en vítores. Guerreros que habían aceptado la muerte se abrazaban como niños. Ancianos que habían perdido toda fe caían de rodillas, agradeciendo a los dioses estelares. Y en medio de ellos, Serac sonreía con lágrimas en los ojos. Había tenido razón. Alguien había escuchado. La nave humana permaneció en órbita, imponente, sus motores aún rugiendo como lobos en la noche. No transmitió palabras de victoria ni exigió tributo. Simplemente flotó allí, como un guardián silencioso, mientras los restos de los Draxil ardían en el vacío. Los Carvani comprendieron entonces que no estaban presenciando solo una batalla. Estaban presenciando una declaración. Una especie joven, apenas conocida en los registros galácticos, había desafiado a los Draxil y había vencido. Y lo había hecho no por gloria ni conquista, sino para responder a un grito de auxilio que todos los demás habían ignorado. Ese día, en los cielos de Karben, nació una nueva leyenda, la ira de la tierra. El silencio que siguió a la batalla fue más profundo que cualquier estruendo. Durante semanas, los cielos de Karben habían sido un infierno de fuego y muerte, pero ahora, por primera vez, reinaba una calma extraña. Los restos de la flota Draxil ardían en la órbita, fragmentos incandescentes que caían como estrellas fugaces sobre los océanos. El aire estaba impregnado de ozono y ceniza, pero en los túneles subterráneos no había miedo. Había asombro. Los Carvani se apiñaban frente a los monitores, observando la silueta de la nave humana que flotaba en lo alto. Era un coloso de acero oscuro, aún rodeado de un halo de energía residual. Sus motores rugían suavemente, como un lobo que vigila tras la cacería. No transmitía amenazas ni exigencias. Simplemente estaba allí, imponente, como un guardián que había llegado desde el vacío. Entonces, una señal resonó en todas las frecuencias. No era el lenguaje frío y burocrático del Consejo, ni las amenazas guturales de los Draxil. Era una voz firme, clara, cargada de una convicción que atravesaba las barreras culturales. Aquí nave de guerra Areselut, fuerzas humanas de la Tierra. Hemos recibido su llamada. No están solos. Las palabras se repitieron en bucle, traducidas automáticamente por los sistemas universales. Y cada vez que sonaban, los Carvani sentían un estremecimiento recorrer sus cuerpos. No era solo un mensaje militar. Era una promesa. Los ancianos lloraban en silencio, recordando cómo sus súplicas habían sido ignoradas por el Consejo. Los guerreros, que habían aceptado morir sin gloria, apretaban los puños con renovada fuerza. Los niños, que habían aprendido a temer el cielo, lo miraban ahora con ojos brillantes, como si hubieran descubierto un nuevo amanecer. Serac, el joven vigía, permanecía de pie frente al monitor. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era de triunfo. Había creído cuando nadie más lo hizo. Y ahora, la nave humana era la prueba viviente de que no todo el universo los había olvidado. En la superficie devastada, los Carvani emergieron lentamente de los túneles. Caminaban entre ruinas humeantes, contemplando el cielo con incredulidad. Allí, suspendida sobre ellos, la Areselut brillaba como un faro. No era una visión elegante ni majestuosa como las naves del Consejo, pero en su brutalidad había algo más poderoso, la certeza de que estaba hecha para resistir, para luchar, para proteger. Los Draxil habían huido. Sus restos flotaban como carroña en el vacío, y los pocos que sobrevivieron se dispersaron hacia los bordes del sistema. La amenaza había terminado, al menos por ahora. Pero lo que quedaba no era solo la victoria. Era el nacimiento de una alianza inesperada. Los Carvani comprendieron que los humanos no habían venido por riquezas ni por gloria. Habían venido porque alguien había pedido ayuda. Porque, en un universo donde las grandes potencias calculaban beneficios y riesgos, los humanos habían elegido actuar. Esa diferencia lo cambiaba todo. En los días siguientes,
la Resolute descendió lentamente hacia la atmósfera. Sus tripulantes, figuras desconocidas, de carne y hueso, no de leyenda, comenzaron a establecer contacto directo. Trajeron suministros, tecnología médica, y sobre todo, palabras de aliento. Los Carvani, que habían estado al borde de la extinción, escuchaban incrédulos como aquellos recién llegados hablaban de reconstrucción, de resistencia, de futuro. Un anciano Carvani, líder de los sobrevivientes, se arrodilló ante el capitán humano. No en señal de sumisión, sino de gratitud. Creímos que el universo nos había abandonado, dijo con voz quebrada. Pero ustedes respondieron. El capitán lo levantó con firmeza. Nadie merece ser abandonado. No mientras la humanidad pueda luchar. Esa frase se grabó en la memoria colectiva de Carven. Se repetiría en canciones, en poemas, en relatos transmitidos a las generaciones futuras. Porque no era solo una declaración militar. Era un principio. Con el tiempo, la historia de aquel día se extendió más allá de Carven. Viajeros, comerciantes y refugiados llevaron el relato a otros mundos. Y en cada rincón de la galaxia, la misma verdad comenzó a susurrarse: cuando todo parece perdido, cuando el vacío responde con silencio, los humanos llegan. Y llegan rugiendo. Los Draxil, por su parte, nunca olvidaron la derrota. Para ellos, la humanidad dejó de ser una especie menor y se convirtió en una amenaza real. Pero para los pueblos oprimidos, para las razas olvidadas por el Consejo, los humanos se transformaron en un mito viviente, los que no abandonan, los que luchan, los que responden. En Carven, cada amanecer era recibido con una nueva mirada al cielo. Ya no lo veían como un verdugo, sino como un horizonte abierto. Y en ese horizonte, siempre imaginaban el rugido lejano de motores humanos, recordándoles que no estaban solos. Así nació la promesa humana. Una promesa que no estaba escrita en tratados ni sellada en acuerdos diplomáticos, sino forjada en fuego, acero y sacrificio. Una promesa que decía al universo entero: la humanidad escucha. La humanidad responde. La humanidad lucha.